¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Buen día? ¿Cómo les va? Estuve hablando con personas o muchas personas estuvieron preguntando, me preguntan a veces cosas y bueno, me pareció que valía la pena hablar un poquito de esto de cómo empezar a valorizarse, cómo empezar a quererse, a respetarse y básicamente tenemos que entender que en el camino del guerrero, ¿no? O también cuando estamos hablando de la biodecodificación cuántica, ¿vale? El primer enemigo, lo primero a superar es el miedo. Y el miedo es algo tan básico y viene hace tantos miles de años programado cuando estábamos, imagínense, en la cueva y teníamos que conseguir la comida y no la ibas a comprar al supermercado, sino que tenías que asesinar vos al bicho, ¿no es cierto? Y comerlo, y tenías otros depredadores que te podían cazar. Y también la cuestión de que también me preguntaban esto de, porque desde la parte biológica, digamos, el hombre tiene la función de protección desde la parte biológica. Me dijeron, ¿por qué el hombre tiene la posición me protejo sola y todo? Sí, sí, eso es biológicamente, o sea, nuestro cuerpo y el cerebro fue creado hace miles de millones de años. Por más que vos hoy con tu prefrontal, o sea, nuestra parte prefrontal, que es la parte psicológica en la que pensamos y tenemos ideas, que solamente controla un 3% de nuestra vida, por decirlo así, tengamos todas estas ideas, ¿no es cierto? Biológicamente, digamos, cuando la mujer se puso derecho, o el hombre, ¿no? Ya sea porque hubo una mutación o porque nos crearon los extraterrestres, así andás a ver vos cómo será ese eslabón perdido que está ahí perdido justamente. Lo que pasó es que el cachorro humano nace muy débil, ¿no? Entonces no se puede proteger solo en el bosque. Entonces la mujer tenía que estar amamantando con un pecho y con el otro pecho defendiéndose de depredadores, consiguiendo el alimento y toda esta historia. Entonces ahí fue donde, digamos, hubo una asociación con el hombre para que el hombre tuviera la función de proteger a la mujer, Es decir, cuando vos conoces lo que sucede, por ejemplo, desde el momento cero, o sea, el momento de la concepción, hasta los 3 años, todo lo que vive la madre, luego es un programa que lleva el niño o la niña para siempre. Entonces, está bueno cuando sabemos esto, cuál es nuestra función para proteger la energía femenina, que es la del amor, la del dar, la de compartir, es la de seguridad, ¿sí? O sea, cuando vos vas caminando por la calle y viene una chica de frente, no te cruzás de vereda porque tenés miedo, o sea, eso es básico, ¿no es cierto? Entonces, nuestro primero cerebro, el cerebro, digamos, más antiguo, que le suelen decir el cerebro reptil o el cerebro reptiliano, está controlado, o sea, lo que controla o lo que reacciones a través de la amenaza, y lo que tenga que ser miedo pasa por él, ¿no es cierto? Ya sea que reacciones con sometimiento o que reacciones con ataque, ¿no es cierto? Está controlado por ese primer cerebro, se maneja a través del miedo. Cuánticamente, si nosotros las acciones que hacemos están con una intención de miedo atrás, es decir, voy a tomar esta decisión porque tengo miedo de, o no hago esto porque tengo miedo de, lo que vas a crear es justamente eso. Cuánticamente lo que vas a proyectar va a ser justamente ese miedo. Entonces, ¿cómo salgo de ese camino del miedo? Si ustedes se ponen a ver, el otro día me reía porque me encontré con estas personas que creen en los extraterrestres, y yo no es que no crea en los extraterrestres, pero hay como una conspiración de los reptilianos con no sé qué, ¿no? Eso también es miedo, o sea, hay algo más poderoso que yo que nos va a controlar. Y yo digo, claro, ¿qué pasa? Si vos ves las noticias, ¿sí? ¿Qué venden? Miedo, ¿no es cierto? Si vos ves, el reptiliano se maneja por el miedo a la comida, o sea, por no conseguir el alimento, y también miedo a estar solo, a no poder reproducirte, no tener pareja, ¿no es cierto? Y justamente, si vos te pones a ver todo lo que son los canales nacionales,
es puro reptiliano. Entonces, querés salir del miedo, querés salir de cambiar tu nivel de conciencia, que el siguiente nivel de conciencia es el poder, chicos, ¿sí? Chicos y chicas, o chiques, como quieran llamarse. Lo que hace falta para salir de eso es la educación, es decir, la educación, pero hay que ver de qué, ¿no es cierto? Algo que no esté basado en el miedo. Por eso yo recomiendo leer. ¿Leer qué? Leer, por ejemplo, libros de Deepak Chopra, de Wayne Dyer, La Matriz Divina de Greg Braden, leer Eckhart Tolle, leer el experimento de la intención de Lynn McCagar, leer los libros de Henry Corbera, leer, por ejemplo, de Castaneda, Relatos de Poder, El conocimiento silencioso, leer sobre espiritualidad, leer sobre física cuántica, de cómo uno puede crear su propio mundo. Toda esa información te lleva al otro nivel. Y hay que leerlo. Y deja de ver Tinelli, deja de ver noticias, porque te están programando. ¿Vos sabés cómo funciona la hipnosis? Vos sabés que la hipnosis, vos podés trabajar con varios tipos de hipnosis. Pero cuando vos trabajás, por ejemplo, uno no sabe de que el inconsciente está escuchando cada palabra y a todo le está diciendo que sí, ¿sí? O sea, es como si fuera el que maneja el timón de tu barco y vos vas adelante, pero no, el inconsciente no sabe lo que está pasando adelante, sino que escuchas tus pensamientos y tus emociones y hacia ahí dobla el barco. Entonces, si vos estás hablando de crisis todo el tiempo, ¿sí? Estás llevando tu barco hacia la crisis. Fíjense cómo todo lo que sean noticias crean polaridad. Cuando vos creas polaridad y creas un enemigo en tu mente, estás en el miedo, estás en el ataque, ¿sí? O sea, y es impresionante cómo los medios controlan eso. O sea, siempre para distraerte de lo que realmente puede estar sucediendo, crean polaridad, crean separación, divide y conquistarás. Entonces seguís a un partido político y lo seguís a muerte, lo defendés como si fuera, y a él no le importás, o defendés un pañuelo y creás creás esta separación, y al crear esa separación ya está, ya perdiste, ya estás en el miedo, recuerden que la reacción por miedo para el cerebro reptiliano es ataque o huida o sometimiento, ¿sí? Por ejemplo, que me decían de las adicciones, una huida, una huida a lo que no quiero ver. Entonces, para todas esas personas que me habían dicho cómo hago para empezar a salir de esta desvalorización y esta sensación de miedo, ¿no es cierto?, que tengo. Y bueno, el miedo básicamente tiene que ver con este cerebro reptiliano. Entonces, tened mucho cuidado de todo lo que vos ingresás en tu inconsciente todo el día, porque tu inconsciente, que es el que maneja el 98% de tu vida, ¿sí? A todo lo que vos lees, escuchás, le dice que sí, y eso es lo que estás creando. Entonces empecemos a ser impecables con eso. Probá durante un mes no ver las noticias, y en lugar de ver noticias, en lugar de ver Tinelli, ¿no es cierto?, que te venden sexo, ¿sí? Te venden toda esta... es para mantenerte como esclavo, ¿me entendés? Es muy divertido porque se nota mucho cuando vos sabés cómo funciona el cerebro y cómo funciona el inconsciente y lo fácil que se programa un inconsciente. Cuando vos le llamás la atención a un niño, por ejemplo, che, vos estás haciendo algo mal, caca, nene, en ese momento que le llamaste la atención y le generaste este shock de sorpresa, lo estás programando. Todas las palabras que vos le digas van a quedar programadas a fuego en ese cerebrito y en ese inconsciente. Entonces, cuando vos estás viendo la televisión así, diciendo, no, ¿sabés lo que pasó? ¿Sabés lo que es la inseguridad? ¿Sabés esto? ¿Sabés lo otro? Y seguimos hablando de eso. Y es impresionante porque perdés el poder. Si vos sabés realmente que estás controlando tu mundo, y si vos sabés qué tenés que hacer para que en tu mundo no exista el robo, para que en tu mundo no exista eso, para que tu mundo y en tu realidad no exista eso, ahí podríamos sanar la realidad y elevar la conciencia del planeta entero.
¿Se pueden imaginar que el planeta entero deje de dividirse? Dejemos de pensar de que el otro está separado de nosotros mismos, que cada uno se haga responsable de lo que está trayendo a su vida. Entonces, hay muchísimas metodologías que nosotros tenemos en la escuela para ayudar a esto de la valorización, perder el miedo, ver de dónde viene. Pero y ya ya estamos preparando para poder hacer videos más completos y compartirlos sobre cómo hacer tu árbol genealógico y todo eso. Pero si ya quieren hacerlo ustedes por su propio medio, dejen de ver noticias, dejen de ver canales nacionales, ¿no es cierto? Llenen a su inconsciente de información que los empodere, ¿sí? Y hagan eso todo el día. Hay una aplicación que se llama eVox, ¿no? Con doble O, donde hay un montón de audiolibros. Busquen los audiolibros, pónganse un auricular y aunque estén trabajando, que su mente esté recibiendo esa información. Nosotros los seres humanos tenemos un promedio de 17.200 pensamientos por día. A cada pensamiento de eso tu universo le dice sí. ¿Y cuántos de esos pensamientos son hoy, cómo me quiero, qué linda que estoy hoy, o yo puedo lograrlo, puedo, es fácil y lo estoy haciendo? Esas tres palabras tienen que ser un mantra en tu cerebro. Puedo, es fácil y lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, aunque no esté prestándole atención al audiolibro, déjenlo ahí con un auricular. Su inconsciente sí lo escucha. Hagan esto un mes, ¿sí? Entonces escuchen, y también, sí, está muy bueno. Estoy escuchando canciones que hablan todo de cómo, por ejemplo, estamos escuchando canciones. Yo he escuchado el otro día a las personas que estaban laburando, y por ejemplo, el cuarteto llega a tantos lados, pero también las letras son para no empoderar, ¿sí? Son letras que te mantienen en el reptiliano también, que podríamos utilizar toda esta música para empoderarnos, porque a todo le dice que sí tu inconsciente, ¿sí? Entonces, eVox es con B corta, ¿sí? Busquen Conversaciones con Dios, el libro 1, por ejemplo, el libro 2. Llénense de otra información. Presten atención cuando tengan una reacción o un pensamiento o una idea. Si esa idea y ese pensamiento y esa creencia es de ustedes, si es algo que ustedes eligen creer porque es una experiencia de ustedes o es porque algo que le han dicho, ¿sí? Entonces, o algo que han escuchado. No crean nada, simplemente traten de experimentarlo ustedes y tomen esas decisiones a través de eso. Entonces, básicamente, para salir del miedo, para pasar a la otra mente que pierde el miedo, es la cuestión de ingresar a mi inconsciente nueva información que me empodere. Esa información por repetición, o estando ahí escuchándola, leyéndola, ¿sí? Va a empezar a ver cómo empezás a soltar viejas estructuras, cómo empezás a incorporar eso. ¿Cómo se llama el video? ¿Qué video? Los videos tenés muchísimos, y tú que sabes que en realidad es muy viejo ese video, pero hay muchas cosas que están bastante acertadas, porque después hubo otros descubrimientos en 2007 de física cuántica, en donde ya los universos paralelos se demostró que no existen, pero todo lo otro está perfecto en ese video. Por ejemplo, libros como El biocentrismo de Robert Lanza, videos, sobre todo audios, en el sentido que hay gente que no es auditiva, pero pueden ver el cambio de Wayne Dyer, ¿sí? Hay otro video que yo el otro día colgué que se llama El poder de la intención de Wayne Dyer, y véanlo una y otra vez hasta que eso empiece a ser su forma de pensar. Hay algo que se llama un modelado, ¿sí? Si vos pensás de una manera, sentís de una manera y hacés de una manera y siempre conseguís el mismo resultado, tenés que cambiar el pensar, el decir y el hacer. Y nuestro cerebro modela a todas las personas con las que estamos nosotros en contacto, ¿sí? Entonces vos podés modelar
Por ejemplo, un Wayne Dyer, podés modelar a Eckhart Tolle, a Deepak Chopra, a todas estas personas simplemente observando y escuchando sus videos, ¿sí? Una y otra vez. Es la única manera de salir cuando estás solamente en el nivel de conciencia del miedo, ¿sí? Esos niveles de conciencia uno, digamos, como que entra y sale, pero para poder afirmarse en el nivel de conciencia del poder es el conocimiento. Luego del conocimiento vamos a ir a la intuición, pero pasemos primero por el conocimiento. Luego cuando vas con la intención es cuando pasa a la mente a la intuición, que es cuando podés callar tu diálogo interno. Ahí es que conectas con lo que se llama el conocimiento silencioso, y luego viene como el desapego. Pero para afirmarnos sobre esa mente, que es el nivel de conciencia mental, que es el poder, cuando ya superaste el miedo, porque ya sabes experimentalmente, no conceptualmente, que vos creas el mundo, ¿sí? Es ahí donde ya te valoras, donde ya te querés. Entonces, cuando estamos escuchando canciones que nos tiran bajón con respecto a la pareja, porque son todos abandonados, porque todos necesitan, porque dicen, vos me cambiaste el mundo, y todo eso es poner el poder en otra persona, ¿sí? Los tonos menores, todo eso tu inconsciente lo escucha. Y una de las partes, por ejemplo, en los libros de Miguel Ruiz, los 4 acuerdos, ¿no? Ser impecable con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, tiene que ver también con todo esto de que lo que nosotros estamos escuchando, nuestro inconsciente le dice que sí. Para él lo virtual y lo imaginario es real. O sea, cuando vos te estás imaginando algo, para tu inconsciente es real. Cuando vos estás viendo algo en la televisión, o te estás conectando con algo, con una música que habla de algo que es bajón, para tu inconsciente es real. Así que, bueno, a empoderarse, ¿sí? Empoderarse con el conocimiento.